Comenzamos hablando de lo que ha ocurrido un poco más al norte en Washington, en la Casa Blanca, específicamente con la reunión entre Donald Trump y Nayib Bukele. Allí está llegando, de hecho, el presidente salvadoreño, quien por primera vez estuvo en el despacho oval del presidente estadounidense y en una visita que además mantiene ciertos tintes de histórica, porque además, recuerden ustedes, está Nayib Bukele interesado en recibir a presos, a migrantes, en este caso también muchos de ellos, desde Estados Unidos, deportados hacia El Salvador y han sido alojados en el CECOT, este gran centro de confinamiento del terrorismo, así se llama específicamente, esta gran cárcel para cerca de 40.000 personas y donde han llegado muchos migrantes indocumentados, en algunos casos acusados de terrorismo, pero en otros casos también hay muchísimas críticas respecto de la arbitrariedad con la cual han sido detenidos e incluso trasladados. Ahí está la llegada de Nayib Bukele a la Casa Blanca, la recepción por parte del propio Donald Trump. Y claro, ha dicho que los países han estado trabajando muy de cerca para erradicar a las organizaciones terroristas. Se también generó un momento en el que agradeció Estados Unidos a las deportaciones, 271 deportados que llegan al CECOT de El Salvador, y a cambio de esos deportados, El Salvador recibe una compensación anual que será del orden de los 6 millones de dólares. Se habla de que los contribuyentes estadounidenses tendrán que pagar estos 6 millones de dólares al año para los primeros 250 encarcelados en el CECOT. Y entre medio de toda esta conversación, obviamente uno de los casos esenciales tiene que ver con el salvadoreño Kilmar Abrego García, quien está detenido en esta cárcel en San Salvador, y el Tribunal Supremo emitió el jueves un fallo en el que ordenaba a la administración de El Salvador a facilitar su regreso a Estados Unidos porque no había suficientes pruebas para que hubiese sido trasladado. Y ahí entonces es que se genera la principal discusión durante esta jornada, porque en medio de esta reunión el propio Nayib Bukele dijo: no voy a liberar a esta persona. No nos gusta liberar a terroristas en nuestro país, dijo Nayib Bukele, quien además dijo que su país acaba de convertirse en el más seguro del continente y que si liberara a algunos criminales, volvería atrás, volvería a convertirse, dice Bukele, en la capital mundial de los asesinatos. Pero en la misma reunión, incluso preguntada por el propio Trump, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, apuntó que el retorno de Abrego García no depende del gobierno estadounidense, sino del salvadoreño, puesto que esa persona se encuentra bajo su custodia. Pero Estados Unidos es el que envió primero a este hombre. Bueno, ahora dicen es cosa de El Salvador. Se lavan un poco las manos también en la Casa Blanca en ese sentido. Abrego García, un hombre salvadoreño que no tiene antecedentes penales en Estados Unidos, pero Estados Unidos dice además que es un miembro de la Mara Salvatrucha, ¿no?, del MS-19, y que vivía ilegalmente en Estados Unidos desde 2019. Ha habido protestas incluso en contra de Estados Unidos y de El Salvador, de ambos gobiernos, por este caso. Habría que ver entonces qué es lo que ocurre más adelante, pero por ahora entonces Nayib Bukele no va a devolver ni va a liberar a este salvadoreño que en rigor ha sido deportado por error por parte del gobierno de Donald Trump. Bueno, y en medio de estos 10 nuevos presuntos criminales fueron deportados y trasladados desde Estados Unidos. Ahí está, en un avión de la Fuerza Aérea estadounidense hacia El Salvador. Marco Rubio, el secretario de Estado, habla de que son delincuentes de las organizaciones terroristas MS-13 y el Tren de Aragua y que han llegado a ese país entregados por soldados estadounidenses. En todo esto que es una puesta en escena enorme siempre cada vez que ocurre, con muchísima cinematografía, con cámaras en perfecto encuadre. Todo está muy bien estudiado también para que el mensaje sea ese a las organizaciones terroristas, ha dicho también el propio Nayib Bukele. Pero también siempre están los cuestionamientos respecto de algunos derechos y en rigor también algunas pruebas que se entregan y que no son suficientes muchas veces para comprobar la membresía, ¿no?, la pertenencia de estos delincuentes detenidos o estas personas detenidas a estas organizaciones a las cuales se les otorga cierta pertenencia. Bueno, ahí están ustedes vestidos con equipos de combate, antidisturbios, así son enviados a el CECOT, al Centro de Internamiento de los Terroristas. En total ya van cerca de 300 presos enviados desde Estados Unidos hacia El Salvador.
Vámonos ahora a Perú para hablar de la muerte del histórico escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010. Ha muerto a los 89 años. Su deceso se registró en Lima este domingo. Fue informado por su familia y específicamente también en un comunicado por su propio hijo, Álvaro Vargas Llosa, quien anunció que Mario Vargas Llosa murió rodeado de su familia y en paz. Quizás en la declaración que más comentarios ha generado, la familia ha dicho que no se va a hacer ninguna ceremonia pública por su fallecimiento e indicaron en que confían en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de amigos cercanos. Sus restos, como era su voluntad, serán incinerados, ha dicho la familia del afamado escritor y premio Nobel peruano, parte del llamado boom latinoamericano en los años 60 y 70, junto a Julio Cortázar, por ejemplo, y al propio Gabriel García Márquez, de quien se recuerda hubo también un conflicto, una pugna incluso entre ambos, entre Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, incluso con golpes. Es parte del anecdotario también que se señala entre ambos escritores. Considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, fue autor, ustedes saben, de muchas obras: La ciudad y los perros, Pantaleón y las visitadoras, La casa verde, La fiesta del chivo, varias de ellas llevadas también al cine. Además del Nobel, obtuvo el premio Cervantes en 1994 y el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986. Ahí hay algunos de los reconocimientos también para Mario Vargas Llosa, entregados por algunas de las principales líderes peruanos en su momento. También tuvo una carrera política, sabemos, candidato a la presidencia del Perú en el año 1990. Fue derrotado por Alberto Fujimori. Seguidor del fútbol también, tiene varias obras ligadas también a su pasión por el fútbol, por Universitario de Lima, que es el equipo más popular de ese país. Cercanía también con nuestro país, especialmente con el ala liberal de la política, con el propio Sebastián Piñera, el expresidente, a quien acompañó y apoyó durante su campaña. Pero ya lo decíamos, no habrá ceremonias públicas. La propia Dina Boluarte, solamente la presidenta peruana, había mencionado que recordaba a Mario Vargas Llosa, habrá un reconocimiento, pero nada de ceremonial público, porque lo que pidió el escritor que muere a los 89 años es que todas las ceremonias sean en familia y estrictamente privadas. Y nos vamos un poco más al norte para hablar de lo que ha ocurrido en Ecuador este día domingo en la segunda vuelta presidencial. Las elecciones que tienen un ganador es Daniel Noboa, quien resulta reelecto entonces en un balotaje que gana frente a la candidata de la izquierda, del correísmo, Luisa González. Un 93% de los votos escrutados hasta hace algunos momentos mencionaban a Noboa con un 55,35% de los votos versus Luisa González, que obtuvo solo un 44,15%, asegurando entonces su reelección para el periodo 2025-2029. ¿Cuál es el punto? Que Luisa González ha afirmado que ni ella ni su equipo reconocen la derrota electoral que arroja el conteo del sistema electoral, porque mencionan que las encuestas previas no arrojaban un margen de diferencia tan grande. Acusan un fraude en algo que es inquietante, tomando en cuenta que ya hemos visto otras elecciones en otros lugares de Latinoamérica donde las acusaciones